Exigimos que se abra una investigación exhaustiva para encontrar, responsabilizar, juzgar y castigar a los autores intelectuales y materiales del asesinato de Sergio Rojas Ortiz. Exigimos que el Estado garantice la integridad y la vida de todas las personas indígenas que acompañaban a Sergio en su lucha, pues siguen sufriendo amenazas y asedios similares a los que culminaron ayer con el asesinato de Sergio Rojas Ortiz. Sergio Rojas vive en la lucha de Salitre y en la lucha de los pueblos indígenas. ¿Quién lo mató? ¡El Estado criminal! ¿Quién lo mató? ¡El Estado criminal! La mayor parte del territorio de Salitre está en manos de no indígenas que se están robando esa tierra, porque esa tierra legalmente es del pueblo indígena, y Sergio denunció eso durante años. Y si hoy él está muerto, es porque lo mataron por defender los derechos de su pueblo. Es un crimen político y el gobierno es responsable. La vida nos grita, nos pide luchar con fe y esperanza por la libertad que se esconde. Vamos a enterrar a un compañero que es otra carne barata en ese sistema racista, desgraciado, colonialista. Não ao patriarcado, não ao racismo, não a los fundamentalismos, não ao capitalismo, não ao fascismo, não a la opresión de todos los grupos, de todos los cuerpos que valemos menos en esta sociedad. Aquí ahora es unirnos, feministas, personas de los grupos LGBTI, afrodescendentes, indígenas. Nadie suelta la mano de nadie hasta que se haga justicia. Sergio vive, vive, vive. La lucha sigue, sigue, sigue. Bienvenidas y bienvenidos a Era Verde. Mi nombre es Anamá y estaré acompañándoles de ahora en adelante en este programa. El pasado 18 de marzo sucedió una gran tragedia para este país. El líder Sergio Rojas Ortiz fue asesinado en su casa de habitación en territorio bribri. Esto nos causa indignación, nos causa rabia y nos causa dolor. Sin embargo, Sergio vive y la lucha sigue. Y hoy estamos aquí para conmemorarlo y para hablar justamente de esta lucha, la lucha de los pueblos indígenas. Estamos con Fanny Reyes, quien es miembro de la Red de Mujeres Rurales y indígena Bribri de Terra. ¿Cómo estás, Fanny? Bien, usted. Bueno, es un gusto poder estar aquí hoy y también pues dar desde los pueblos nuestra voz y nuestro sentir y nuestra visión también como herederas y herederos de los territorios ancestrales que hemos ocupado en esta porción que se llama Costa Rica. Claro, Fanny. Y también nos acompaña Gustavo Cabrera del CERPAJ, el Servicio de Paz y Justicia. ¿Cómo estás, Gustavo? Muy bien, muchas gracias a ustedes, al programa Era Verde, a vos, Ana María, a los compañeros que nos han promovido este programa. Estamos muy agradecidos de que esta realidad, este momento, no pase desapercibido, y por supuesto que es un gran honor, un gusto compartir con Fanny, que es una compañera de muchos años también de lucha y que representa esa voz no solo de los pueblos indígenas, sino de las mujeres de la Madre Tierra. Así es. Bueno, Gustavo, comencemos este programa recordando brevemente quién fue Sergio. Bueno, Sergio, un compañero desde muy joven, luchador por la cultura, por la Madre Tierra, por su pueblo, digamos. Siempre tuvo en la sangre esa lucha. Lo conocí también en las peleas por el medio ambiente, por la defensa de los derechos ambientales, y después él en esa lucha quiso organizar una cosa más amplia, que fue en el 2001 el Frente Nacional de Pueblos Indígenas, FRENAPI, que él ayudó a fundar con otros compañeros y compañeras como Luisa Bejarano, como Pablo Cíbar, Clarita Kiel, Emanuel Buitrago, bueno, otros líderes que están en la coordinación y que siguen allí.
y justamente por ese empujón de los compañeros y compañeras se creó el Comité Nacional de Apoyo a la Autonomía, del que yo soy miembro como miembro de CERPAC. El CERPAC es parte de una organización que es más amplia, que es el Comité Nacional. Sergio, además, un líder con un profundo conocimiento, con una sabiduría de sus derechos, de su cultura, del amor por la gente, solidario, nunca alzó la voz, siempre era de una voz baja, de una voz de sabio. Por más que le insultaron, incluso personalmente tuve que acompañar en algunos casos donde recibió insultos, amenazas personales allí mismo, en el lugar en que estábamos, y él siempre con una actitud de tranquilidad, de tolerancia, de respeto, y siempre con esa paz, muy claro, muy fijo en lo que quería, era muy claro, él no negociaba los derechos de los pueblos indígenas. Esa fue la gran pega con el Estado primero, que es responsable también de este crimen, y los no indígenas, los terratenientes, los usurpadores, que no lo toleraron por eso, porque él nunca se cambió, nunca negoció los derechos, siempre exigió que se cumplieran de la manera más no violenta que él siempre lo hizo. Este es parte, digamos, de su vida, de su lucha, de su actitud, digamos, de resistencia que llevó a que el lunes 18 a las 9:15 fuera ultimado de manera vil en ese crimen que no pasará para nosotros y que de alguna manera es el testimonio de que este país no cuida a sus pueblos, no cuida a sus compañeros y compañeras indígenas, que este país, este Estado es un Estado racista, es un Estado que abandona a los pueblos indígenas. Y bueno, hablando de ese abandono justamente, Fanny, son enormes los irrespetos que podemos contar que han vivido los pueblos por parte del Estado, pero también de las personas que han invadido, de no indígenas que han invadido estos territorios. ¿Cómo llega a darse esta situación? Bueno, ¿Cómo comienza? Existe desde el 53 una demarcación para pueblos indígenas. Ya en el 73 existe otra ley y además existe un convenio internacional, el 169, que garantiza el territorio, la demarcación para pueblos originarios. En este caso en Costa Rica somos 24 territorios indígenas y a pesar de que existe esta ley, a pesar de que el gobierno firma un convenio internacional, sabemos que hay ocupación ilegal dentro de los territorios indígenas. Por ejemplo, personas del Valle Central que tienen su finca allá, o poseedores ilegales que están viviendo en el territorio. Se ha querido decir que algunos son de buena fe, pero está claramente con el asesinato de Sergio, con las agresiones que han sufrido nuestras compañeras y compañeros que están defendiendo su derecho a la reivindicación del territorio. Sabemos que no hay poseedores de buena fe y vemos que toda esta ocupación ilegal es sabida por el Estado, es planteada por Sergio Rojas cuando empieza la reivindicación de su territorio, pero existe un aparato institucional que es cómplice de estos poseedores ilegales, de estos finqueros, de estos agresores, por los casos de violencia que han sufrido las compañeras, las quemas de sus casas, las quemas de sus cosechas, las agresiones a los compañeros. Ya han habido compañeros baleados, incluso marcados con el hierro de marcar ganado a los finqueros, y vemos que el finquero que hizo esta agresión o las personas que hicieron esta agresión no han recibido castigo. Entonces creo que es totalmente claro que hay un amparo del Estado y de sus instituciones. Aquí también responsabilizamos al Ministerio de Seguridad Pública, que está en Buenos Aires, que es cómplice de que exista esta ocupación ilegal, porque si es un problema que está claramente manifestado y expresado, porque el gobierno no ha actuado. Así es, y justamente vamos a seguir hablando sobre esto y sobre la complicidad que presentan otras instituciones del Estado a continuación, después de este corte.
Bueno, seguimos con más de Era Verde. Estamos hablando con Fanny Reyes, indígena Térraba, y con Gustavo Cabrera de El Serpaj. Fanny, usted comenzó a mencionar un poco la naturaleza de estas agresiones y bueno, justamente algo que podemos mencionar también como una agresión es la imposición de ciertas entidades que el Estado escoge y delimita y determina para la comunicación con los pueblos originarios, y una de ellas que ha sido muy conflictiva son las asociaciones de desarrollo indígena. ¿De qué se tratan estas asociaciones? ¿Cuál ha sido el papel que suelen jugar en este conflicto de la tierra? Bueno, pues ahorita pues con el tema de la tierra, ellos, en el caso por ejemplo del territorio indígena de Térraba y también sé que de Cabagra, y a la hora actual que está en el territorio de Salitre, ellos no están apoyando los procesos de recuperación que están haciendo los indígenas térrabas. Pues creo que ellos es una institución impuesta por el Estado y está cumpliendo lo que el Estado le conviene, ¿verdad? Y las asociaciones no están representando mis derechos. Como indígena térraba, más bien están violentando mis derechos, porque en algunos casos, en el caso de algunas asociaciones, han afiliado no indígenas, han aparecido no indígenas afiliados en las asociaciones de desarrollo, para que sean poseedores de la tierra, y esto es un proceso que se viene trabajando también con instituciones del gobierno, pero ha costado mucho porque también CONAI es cómplice también, porque CONAI a veces llega a presionar a las comunidades para que se lleven a cabo las asambleas totalmente viciadas, porque hay personas no indígenas decidiendo dentro de nuestros territorios. En el caso de las compañeras, hay algunas asociaciones que se atreven a decir que hay poseedores de buena fe, cuando las compañeras dicen no hay poseedores de buena fe. Aquí hay gente que ha destruido nuestra montaña, hay gente que ha usado nuestros recursos y que se ha aprovechado de las tierras indígenas, y ahora hay asociaciones que están hablando de poseedores de buena fe, ¿verdad? Entonces vemos que la asociación es como la mano del Estado atravesando y violentando nuestros derechos, entonces no nos representa. O sea, y lo que pasa es que muchas instituciones piden una carta. Si yo como indígena térraba no llevo una carta a una institución que la ADI me la haga, no tengo derechos, ¿verdad? Entonces vemos cómo soy doblemente, triplemente violentada mis derechos por todo ese aparato institucional. Yo soy indígena y tengo derechos, pero si la asociación no me representa, no los puedo hacer valer, y así lo están viviendo los compañeros que están recuperando sus tierras. Claro. Y bueno, volviendo justamente a Sergio propiamente, él fue perseguido justamente por su papel en relación con la asociación. Hablemos un poquito de qué fue lo que pasó y cómo actuó el Estado costarricense. Sí, agregándole a lo que dice Fanny, las ADIs, así es como se conocen en los territorios, las ADIs, que son comillas, el gobierno local, solamente participan en sus asambleas los que son afiliados a las ADIs. En un territorio, por ejemplo, pueden haber 2000 indígenas que pueden participar en una asamblea del territorio. Tienen mayores de 15, como dice la Sala Constitucional, y con 18 se pueden elegir. Sin embargo, en una ADI, por ejemplo, hay 600 afiliados, 2000 que pueden tomar decisión, pero los 600 que somos afiliados a la ADI son los que deciden por el territorio. Entonces, ya ahí, además, la ADI pertenece a DINADECO, que es una entidad del Estado. La ADI es de DINADECO, de Dirección Nacional de Desarrollo, que pertenece al Ministerio de Gobernación, que además por convenio no puede estar una organización indígena supeditada a un Ministerio de Armas, y Gobernación es un sistema armado. Entonces, estamos hablando de que hay, como dice Fanny, triple violación. Eso es lo que Sergio Rojas también enfrentó, a pesar de que en algún momento él ocupó el puesto de presidente, que se lo persiguieron para que no lo fuera, se lo ilegalizaban, se lo tuvieron suspendido. En ese tiempo se daba un fondo que se llama FONAFIFO, el Fondo Nacional de Forestal, y con ese fondo era que se daba a los indígenas, se les da
dinero por el tener la montaña, digamos, que esa es parte de este otro proyecto de control de los bosques desde las comunidades y no solo indígenas, sino no indígenas. Este control del bosque de manos de las corporaciones internacionales que quieren limpiar imagen a través de fideicomisos y de los estados, pues también llegó a los indígenas y la pobreza, eso servía. Como Sergio no podían doblegarlo porque es un indómito luchador y porque él estaba disponible para cualquier lucha por los indígenas, inventaron este proceso judicial diciendo que la asociación en que estuvo Sergio como presidente se había llevado millones de colones del Fondo de Financiamiento Forestal. Y esa causa, que es una causa que no lograron, tenemos 5 años y medio de haberse iniciado esa causa penal. 5 años y medio donde a Sergio lo llevaron a la cárcel 7 meses contra el convenio 169, porque el convenio 169 dice de los pueblos indígenas que si un indígena es sentenciado a cárcel, sentenciado firme, el Estado debe buscar una forma distinta a la cárcel para un indígena sentenciado. Sergio nunca fue ni siquiera indiciado. En ese momento apenas le dijeron que había como presidente manejado los fondos de la asociación y lo llevaron 7 meses a la cárcel. No fue indiciado, a esta altura no ha sido acusado, o sea, estuvo 7 meses en la cárcel contra el convenio 169, contra todos los derechos humanos, porque no era por un problema penal, era porque necesitaban descabezar el movimiento de recuperaciones de tierras. Y ahí está el tema político del Estado. El Estado contribuyendo desde la Corte, desde la Fiscalía Indígena, para golpear a Sergio, para encarcelarlo e impedir la lucha por los derechos indígenas. Entonces, ahí es donde está lo que se entiende como un crimen de Estado, un crimen porque la Fiscalía no solamente enjuició a Sergio y a 11 compañeros más, sino que el día que los capturaron, subieron más de 150 efectivos armados a Salitre, con cuadraciclos, patrullas, caballos y de todo este personal. Capturaron a las familias, las sentaron desde las 5:30 de la mañana frente a sus casas, no las dejaron desayunar en bata las señoras, para una indígena esas condiciones totalmente infrahumanas. Incluso denunciamos en ese momento que a una familia la jueza le dice, ¿tiene el café chorreando? Sí, no, es que no lo hemos podido tomar. Pues déselo a los policías que están trabajando y la familia quedó sentada y la jueza ordenó, y eso salió por la prensa incluso, ordenó que se le dieran el café. O sea, ese día bajaron a Sergio esposado, lo llevaron a Buenos Aires en una patrulla descubierta y ahí estaban todos los no indígenas en el parque de Buenos Aires gritándole cuando iba pasando la patrulla. Ahí lo bajaron en medio del escarnio, de la humillación, del racismo más puro. Eso se llama contribución del Ministerio de Seguridad, el Ministerio, la Corte Suprema de Justicia, y no hubo ningún otro poder. Más bien la Municipalidad de Buenos Aires lo había declarado non grato, ¿verdad? Cuando la misma Defensoría le pidió a la municipalidad derogue ese acuerdo porque ustedes no pueden declarar non grato a nadie. La municipalidad a esta hora no ha derogado ese acuerdo. Entonces, si usted ve, el Estado todo se confabula en el racismo y en este crimen. Por eso es un crimen de Estado, es un crimen político, es un crimen que es responsabilidad del Estado de Costa Rica. Así es, Gustavo. Y vamos a seguir comentando más sobre las agresiones que vive el territorio de Salitre y los pueblos indígenas en este país después de este corte. Y bueno, seguimos hablando sobre el asesinato de Sergio Rojas Ortiz y sobre la lucha de Sergio, la lucha de los pueblos indígenas. Gustavo, usted mencionaba que bueno, existe en este momento y en ese momento en el que muere Sergio una medida cautelar que el Estado no estuvo cumpliendo. Correcto. Justamente a partir de esa violencia que incluyó, como decía Fanny, quema de casas, las agresiones, ¿verdad? Que termina con esta parte de la cárcel de Sergio durante 7 meses, después termina esa fase, digamos. Luego sigue más agresiones porque hay más recuperaciones. Pensaron que con Sergio en la cárcel iban a terminar, ¿no? Las recuperaciones siguieron. Justamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a partir de una denuncia por esta violencia, establece medidas cautelares el 30 de abril del 2015.
pero son medidas cautelares para los pueblos de Térraba, del pueblo de Fani, y el de Sergio, el pueblo de Salitre. Esas medidas cautelares obligan al Estado a establecer seguridad territorial, cuidado de los dirigentes y cuidado de las familias que están afectadas, incluyendo las que están en recuperación. El Estado no hizo nada absolutamente, aprobó un protocolo lo firmó, un protocolo, comillas, de seguridad que nunca se cumplió, lo firmó la Cecilia Sánchez, la ministra, y la sacaron de ministra, y entonces nadie más ejecutó el protocolo, y siguieron los no indígenas entrando y saliendo. Es esa responsabilidad de no cumplir con las medidas cautelares, esa forma en que permitieron en que el Estado, la Presidencia de la República, el Ministerio de Seguridad Pública y las demás entidades responsables son las que llevan a dejar el camino abierto para que estos no indígenas, autores intelectuales o materiales, más la complicidad de las autoridades del Estado, terminen con el crimen de Sergio Rojas. O sea que el no cumplimiento de las medidas cautelares son parte de esta, digamos, complicidad, esta permisibilidad del Estado para que esto ocurriera. Es parte de todo un proyecto de Estado, digamos. Y en este momento, en el territorio, por ejemplo, de Salitre y de otros territorios indígenas, hay recuperaciones vigentes que además necesitan de cuidados cautelares. Claro, hay varias recuperaciones, incluso están planeándose otras. Y, por ejemplo, el Patronato Nacional de la Infancia, para que vean la complicidad institucional, cuando hay una recuperación, nunca aparece en los territorios indígenas a ver cómo están los niños y las niñas de ese territorio. Pero cuando hay una recuperación, el PANI llega acompañado por policías, con patrullas y con perreras a amenazar a las familias que están recuperando diciendo: los niños aquí están en riesgo, los vamos a llevar todos en las perreras a los niños porque los ponen en riesgo, y entonces salgan de esa recuperación porque si no nos llevamos a los niños y las niñas. Todavía la semana pasada, en la finca de Capriña, en Salitre, el PANI fue a amenazar a las familias recuperantes como una manera de empujar, y ahí estaban los terratenientes al frente cuando llegó la policía a llevarse a los niños. Esto le da fuerza y poder a los terratenientes porque la policía los acompaña, están diciendo que salgan de su tierra, que es su territorio. Entonces es una manera en que el Estado actúa abiertamente en contra de los indígenas y acompañando a los no indígenas. Es eso lo que hace que el Estado sea responsable de este crimen. Y cómplice, así es. Fanny, para ir cerrando ya con este programa y este homenaje que hacemos a la vida de Sergio, yo quisiera preguntarle a usted como mujer, además integrante de la Red de Mujeres Rurales, que es una organización que integra a varias mujeres del campo, ¿cómo vive usted esta situación desde su realidad? Bueno, sí, sabemos que al momento en que las mujeres indígenas y campesinas somos vistas desde la óptica racista cuando empezamos a defender nuestros derechos, ¿verdad? Usted es violentado cuando usted empieza a defender sus derechos como indígena, cuando defiende su derecho al territorio, o defiende su derecho a la educación, o defiende su derecho a no querer una asociación de desarrollo, ve sus derechos como mujer, como integrante de un territorio, violentados desde esta organización, y así sucesivamente hasta el Estado que en teoría es democrático. Pues no nos sentimos vivir en un Estado democrático porque los derechos no están siendo respetados en nuestras comunidades. Hoy en día, pues más que nunca vivimos violencia, vivimos en un cantón sumamente racista, que como lo es el Cantón de Buenos Aires, y solapado con la impunidad que se ha visto reflejada en los casos de violencia que han sufrido nuestras compañeras bribris y que hemos sufrido también las compañeras indígenas térrabas, pero también sabemos que tenemos una cultura, una identidad y los conocimientos ancestrales que debemos transmitir a nuestras futuras generaciones. Y la defensa del territorio, pues hoy más que nunca, con el camino que Sergio nos marcó, está claro, y las compañeras Luzmilda, las compañeras Mariana nos han dicho: no queremos diálogo, queremos que nuestro territorio sea saneado, saneamiento territorial es lo que queremos. Entonces estamos muy claras en lo que las comunidades queremos. Y bueno, Gustavo, ¿usted quería agregar algo más? Sí, rápidamente, para reforzar más bien lo que dice Fanny. Si el gobierno de la República, que ha estado descuidado de los pueblos indígenas y en este caso incumpliendo las medidas cautelares, quiere dar una señal de buena voluntad en este momento, primero
cumplir con las medidas cautelares, pero lo más importante es que ejecute los desalojos administrativos que están aprobados desde hace 3 años y que en Salitre, para que se demuestre, porque son ya desalojos aprobados. Eso es lo primero, y entonces que muestre esa buena voluntad, que los ejecute, porque hay incumplimiento de deberes del presidente de la República y el ministro de Seguridad al no cumplir con los desalojos. Y lo segundo, en este momento la dirigencia de FRENAPI está igual a mansalva de estos no indígenas violentos, especialmente Pablo Cibar de Terra, que es el otro territorio con medidas cautelares, que tiene una recuperación en Crunsurín, ahí en Terra, la segunda más importante del sur, y que también está en la lista de los que se dice en la calle que los compañeros que ellos quieren eliminar. Entonces que el Estado proteja y dé garantías a estos líderes indígenas del FRENAPI y cumpla con los desalojos administrativos. Muchas gracias. Así es. Muchas gracias a ambos por venir, a Fanny y a Gustavo, y gracias a usted por sintonizarnos. Seguimos desde aquí, bueno, estábamos aquí en Moravia, en el Parque Itarer, y bueno, seguimos con más de la programación de Canal 15, UCR, Televisión con Sentido. Yo me como la bronca, yo me enfrento a lo que hay que enfrentar. Estamos luchando por un derecho que le pertenece al pueblo y si hay que morir por eso, vamos a morir por eso, porque estamos luchando, defendiendo lo que es nuestro.